Ok. Ok, comencemos con esta, ¿vale? Yes, be verb past, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Teníamos que, dice, write the sentences below in the past simple, ¿ok? Al costado izquierdo, ¿cierto? Nos íbamos a encontrar con hartas oraciones, ¿cierto? Ya sea afirmativa, negativa, interrogativa, ok, sí son hartas. Y teníamos que básicamente, ¿cierto? Esas oraciones están en presente simple, entonces teníamos que pasarlas a pasado simple con el verb to be, ¿ok? Luego de eso, claramente, vamos a ver el siguiente pasado, ¿vale? Bueno, en las primeras dos, ¿cierto? Tenemos que I am late, ¿cierto? Pasaría a ser I was late, ¿cierto? Y are they hungry? Were they hungry? Right? Entonces, básicamente, ¿cierto? Si teníamos una oración negativa, ¿cierto? Por ejemplo, en la número 3 teníamos que pasar la negación con el was o el were, ¿ok? Según corresponda, ¿vale? La número 3 es Moira, ¿qué pusiste ahí? Dice Thomas isn't at school. Le puse Thomas was not at school. Very good. Thomas was not at school, ¿cierto? O wasn't. O wasn't, ¿cierto? Es lo mismo. Very good. Super. La número 4 dice, why is she late? Why was? Yes. Why was she late? ¿Cierto? Super. Very good. En la número 5 nos dice, ¿cierto? My brother is a doctor. My brother was a doctor. Very good. Super. La número 6, they aren't here. They weren't. Very good. Super. Número 7, Eva is a teacher. Eva was a teacher. Very good. Número 8 nos dice, is Mr. Smith a taxi driver? Was Mr. Smith a taxi driver? Very good. Super. Número 9 dice, where are your books? Ahí le puse was, where was. No sé si... No, sería where. Where were your books? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que books, ¿cierto? Es plural, es más de uno. Teníamos que utilizar el where, ¿ok? Y básicamente tenemos que enfocarnos en esto, en el are, ¿ok? Si es are, tiene que ser where, ¿ok? Porque nos están indicando que es plural, ¿vale? Yeah. Súper. La número 10 dice, are you a student? Were you a student? Very good, súper. Número 11, number 11 dice, what is that? What was? Súper. What was that? Súper. Number 12 dice, Sue isn't tired. Wasn't. Very good. Wasn't. 13, Sue wasn't tired, ¿cierto? Súper. Sí. Número 13, my holiday is nice. Was nice. Very good. Número 14, why are you happy? Why were you happy? Very good. Number 15, ¿cierto? La número 15 dice, the pen is blue. The pen was blue. Very good. Number 16, am I the winner? Was I the winner? Very good. Was I the winner? Número 17 dice, is the answer correct? Was the answer. The answer correct. Very good. Número 18, who is sick? Was sick. Very good. Very good. Número 19, we are hungry. We were hungry. Super. Y la número 20 dice, that is funny. That was funny. Excellent. Super. ¿Tuviste alguna duda con esta guía, Moira? ¿Con esta al menos? No, era esa la que me equivoqué, nomás que no sabía cuál era, que era la 9. No hay problema. Pero mira, enfoquémonos, ¿cierto? Por ejemplo, en la número 9, como decía ahí, ¿cierto? Enfoquémonos básicamente en el verb to be que nos aparece, ¿ok? Ahí nos va a decir al tiro si es plural o singular, ¿vale? Ya. Super. So, let's check number 2, ¿ok? Veamos la número 2, o la siguiente guía, ¿cierto? Que es esta, ¿cierto? Sí, esta era. Yes, esta era. Entonces tenemos, bueno, en un principio, ¿cierto? Nos aparecían básicamente, ¿cierto? Las estructuras de lo que es el was o el were, ¿cierto? Del pasado simple con el verb to be,
¿ok? Y claramente al final, ¿cierto? El último recuadro nos aparecía las respuestas cortas con yes or no, ¿vale? Tenemos entonces que dice fill in the blanks below to complete the sentences, ¿ok? Básicamente completemos las oraciones ya sea, ¿cierto? Con was, con where, con weren't, ¿cierto? Si es que es necesario, ¿vale? Tenemos el número 1 que dice, were you at home yesterday? La respuesta dice, yes, I was. Claramente, si acá hubiese dicho no en vez de yes, claramente la respuesta o el was hubiese sido wasn't, ¿cierto? Tenemos entonces la número 2. ¿Cómo quedó? Where? Sorry. Where? Where, ¿cierto? They were really happy after they won the football game. Okay. Very good. La número 3. Was. My sister was a college student last year. Right? Super, excelente. La número 4 dice Thomas Was? was. Very good. Yes. La número 5 nos dice Jennifer tired after she finished work. Was. Was. Y la respuesta al final, Wasn't. no, she wasn't. Very good. Super. La número 6 dice my car broke down, so I late for my appointment. Was. I was late. Very good. La número 7, Laura and Susan surprised. Were. Where? Sí, súper, porque estamos hablando, ¿cierto? De Laura and Susan. Very good. Y al final, ¿cierto? La respuesta sería no, they. Weren't. No, they weren't. Very good. Súper. La número 8 dice the cookies. Was. The cookies were delicious. Ah. Porque es plural. ¿Vale? Cookies. Galletas. Very good. La número 9, que nos dice you were at the library yesterday. Where? Where? You. Mira, veamos el sujeto. Okay. Were you at the library yesterday? Y la respuesta sería no, I. Wasn't. No, I wasn't. Very good. La número 10 dice many dinosaurs, really huge. Were. Where? Very good. Muy bien. La número 11, I, born in 1996. Was. I was born. Very good. Y al ladito, ¿cierto? Dice when you born. Were. Very good. When were you born? Right? Number 12 nos dice the movie we saw last night, very funny. Was. Was. Very good. Super. La número 13 dice I, a waiter last year, but I changed my job in September. Was. I was a waiter. Very good. Número 14 dice my favorite program. Was. Was. Very good. My favorite program was on TV at 8 o'clock last night. Super. And finally, 15, ¿cierto? Tenemos my classmates. Was. No. ¿Qué was? No sé. Tenemos, mira, classmates, ¿cierto? Está en plural. Ah. ¿Ya? Entonces, Were. where. Pero, mira lo que dice al final. They were outside. Estaban afuera. Entonces, ¿estaban o no estaban en clases? Ah, weren't. Entonces, weren't, ¿cierto? Very good. Súper. Súper, súper. Era como la única que tenía como un contexto por ahí, ¿cierto? Que te podía enredar un poquito. ¿Ok? ¿Dudas con esta guía, Moira? No. No? Very good. Súper. Súper, súper. So, let's start. No se ha conectado nadie más, ¿cierto? Ah, sí, los chicos. Very good. Okay, so let's start right with the simple past, right? ¿Cierto? Con la parte del pasado simple, ¿ok?
Chicas, les comento que, bueno, la clase, ¿cierto? El PowerPoint lo subí al sistema hace un par de días, este mismo, ¿cierto? No lo había querido subir todavía porque nosotros habíamos llegado solamente hasta esa diapositiva, ¿ok? De aquí, ¿cierto? Nos vamos a ir de aquí hacia adelante, ¿vale? Yes. So, let's start from here, ¿ok? Comencemos, ¿cierto? Desde acá, de que desde acá, ¿cierto? Habíamos quedado en la última clase, ¿ok? En relación a the past simple, right? But now we're going to talk about the auxiliary did, ¿ok? Vamos a hablar, ¿cierto? En relación al auxiliary did, right? Decimos que utilizamos el pasado simple, ¿cierto? To talk about an event that happened in the past. Es exactamente lo mismo que lo que es el futuro, o sea, disculpen, el pasado con el verb be, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Refiere a lo mismo, ¿ok? Em, pero claramente aquí es donde cambia un poquito, ¿ok? Aquí, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con regular verbs and irregular verbs, ¿ok? Nos vamos a encontrar con verbos regulares e irregulares. Dice que regular verbs in the past simple, right, end in ed, right? Decimos que los verbos regulares en pasado simple terminan en ed, ¿ok? And it says, if the infinitive form ends in e, ¿cierto? Add only d, ¿ok? Si la forma en infinitivo del verbo termina en e, ¿ok? Solo agregamos una d al final, ¿ok? Esto es para los verbos regulares, ¿ok? Y dice que if the infinitive form ends in y after a consonant, ¿cierto? Change the y to an I and add ed, ¿ok? Si la forma en infinitivo termina en y luego de una consonante, ¿ok? Cambiamos la y por una i latina, ¿cierto? Y añadimos ed al final. Take a look at this, ¿ok? Tenemos she lived in Africa, right? Si nos damos cuenta en este caso, ¿cierto? Tenemos un verbo regular, el cual termina con e, por ende solamente agregamos la d al final, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos she planted trees, ¿cierto? Ahí en ese caso tenemos un verbo regular al cual solamente tenemos que agregarle un ed al final, ¿ok? Yes, para hacerlo en pasado, ¿vale? What else? She studied biology, right? She studied biology, right? En este caso, el verbo study, ¿cierto? Tenemos que termina en y y le antecede una consonante. Por ende, eliminamos esa y o la cambiamos, ¿cierto? Por la i latina y después de eso, ¿cierto? Añadimos el ed al final para hacer el verbo en pasado, ¿ok? Ahora, tenemos esta especie de regla, ¿cierto? Arriba de los verbos regulares, ¿cierto? Pero aún así tenemos que saber identificar un verbo regular e irregular. Y para eso, básicamente, es estudio. So, take a look, ¿ok? Tenemos cierto verb forms, ¿ok? Formas verbales, ¿ok? O formas en realidad de los verbos, ¿ok? Dice, use the same verb form for all the pronouns, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que para todos los pronombres que nosotros tenemos, o sea, el I, you, he, she, it, we, and they, ¿cierto? Vamos a utilizar el verbo en pasado de la misma forma, ¿ok? Por ejemplo, aunque yo diga con he, con she o con it, o con we, o con they, o con I, ¿cierto? Yo voy a utilizar siempre lived, o planted, o studied, ¿ok? ¿Qué es lo que voy con esto? No va a cambiar el verbo por utilizar otro pronombre, ¿ok? El verbo en pasado se mantiene para cualquiera de los pronombres, ¿ok? Yo soy equivalente, ¿vale? Hasta aquí, chiquillas, ¿alguna duda? No. Ok. Very good. So, in terms of negative, ¿cierto? En términos de la negación, aquí es donde, entre comillas, entramos un poquito en otro tema, ¿cierto? Porque nosotros utilizamos el did not, ¿ok? Empezamos a ver, ¿cierto? Lo que es el did, ¿ok? Que es un verbo auxiliar que simplemente nos indica el pasado de la oración, ¿ok? Por ende, si tenemos el did, el cual se utiliza en negación y en pregunta, ¿ok? El verbo en la oración no puede ir en pasado, tiene que ir en su forma en infinitivo, ¿ok? Ya sea, como les digo, si está el did, que lo pueden encontrar, ¿cierto? Como verbo auxiliar en negación y en pregunta, siempre en negación y en pregunta, al momento de que esté el did, vamos a utilizar el verbo en presente, ¿ok? O en infinitivo, right? So, por ejemplo, aquí dice, he didn't o he did not have a lot of money, ¿ok? Claramente agregamos un not, ¿cierto? Después del did para hacer la negación, y esto, ¿cierto? También se puede abreviar, ¿ok? Como didn't, right? Recordemos, ¿cierto? O fijémonos bien acá, ¿cierto? Que el verbo está en infinitivo, el verbo have, ¿ok? Y decimos que él no tenía mucho dinero, ¿ok? Por otro lado, dice, he didn't go to school in England, right? Si nos damos cuenta en este caso, ¿cierto? Tenemos el go, que está el verbo en infinitivo, y aquí nos damos cuenta de la abreviación del did not y que pasa a ser didn't, ¿ok? Decimos que él no fue al colegio en Inglaterra, ¿right?
Por ende, repasemos un poquito. El did not, ¿cierto? Claramente es la negación cuando utilizamos solamente la palabra did, ¿cierto? Es porque la vamos a utilizar, ¿cierto? En pregunta, ¿ok? Y mientras esté el did, ¿cierto? En la oración, en alguna de esas dos, ¿cierto? El verbo va a ir siempre en infinitivo, ¿ok? No se va a pasar a pasado simple, right? So, we also have some time expressions in here, ¿ok? También tenemos ciertas expresiones de tiempo, ¿ok? Dice that they come at the beginning or at the end of the sentence, ¿ok? Expresiones de tiempo, ¿cierto? Que pueden ir al principio o al final de una oración. ¿Qué tipo de expresiones de tiempo? Como yesterday, last week, por ejemplo, ¿cierto? La semana pasada, ¿ok? And things like that, right? Tenemos entonces el primer ejemplo que dice, last week, she traveled to Norway, ¿ok? She traveled to Norway, ¿cierto? Decimos que la semana pasada ella viajó a Noruega, right? O también podemos decir, ¿cierto? Que her parents visited the capital city a year ago, ¿cierto? Decimos que sus padres, ¿cierto? Visitaron la capital hace un año atrás, ¿ok? Por ende, tenemos expresiones de tiempo como a year ago, ¿cierto? O last week. En este caso podemos utilizar una palabra, ¿cierto? Una frase que mientras nos indique un tiempo en pasado, ¿cierto? O algo que ya sucedió, ¿ok? Podemos utilizarlo como un time expression, como la palabra yesterday, por ejemplo, ¿ok? Last year, claramente aquí el week, ¿cierto? En la primera podemos cambiarlo por un year, por un month, ¿cierto? Por un mes, por un año, ¿ok? Y nosotros también podemos ir jugando un poquito con esto, ¿ok? So, time expressions. Y recuerden que cada tiempo gramatical, chiquilla, tiene sus expresiones de tiempo, ¿ok? No sé, pues presente simple, por ejemplo, el every day, todos los días, ¿cierto? Claramente tiene relación con lo que indica ese tiempo gramatical. Si el presente simple, ¿cierto? Nos indica acciones que uno hace de forma habitual, ¿cierto? Rutinas diarias, ¿ok? Básicamente algo habitual. Podemos decir every day, ¿cierto? I don't know, once a week, una vez a la semana, ¿ok? Once a month, ¿cierto? O twice a week, por ejemplo, 2 veces a la semana. Por otro lado, también teníamos, no sé, pues el presente continuo, ¿cierto? Que nos indicaba acciones que sucedían en el momento, ¿ok? Pues en ese caso tenemos expresiones de tiempo, por ejemplo, como right now, at the moment, ¿cierto? En este momento, ahora, ¿cierto? Que básicamente está relacionado con nuestro tiempo gramatical, con lo que nos quiere decir, ¿cierto? El tiempo, ¿ok? Con lo que nos indica. Con lo mismo, ¿cierto? Tenemos en este caso last week, a year ago, ¿cierto? Como básicamente como un par de ejemplos, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicas? Something to say, I don't know. Any question? No, ninguna. Okay, very good. Very good. So let's continue, right? It says, yesterday we listened to the news about her award, right? ¿Cierto? Decimos que ayer escuchamos las noticias sobre su premio, right? Nuevamente, como les decía, ¿cierto? La palabra yesterday también nos indica un pasado, entonces podemos utilizarla como un time expression, ¿ok? Recuerden, pueden ir antes, ¿cierto? O al final, y vean bien, ¿cierto? Fíjense bien en esto. Si va antes, ¿cierto? Podríamos utilizar una coma, ¿cierto? Para poder separar un poquito esto, pero si va al final, la verdad es que no es necesario, ¿ok? So, we also have irregular verbs, okay? También tenemos verbos irregulares. Lo que dice ahí, ¿cierto? Que irregular verbs have different forms in the past simple, okay? Esto básicamente es como, entre comillas, un poquito lo difícil porque no tenemos ninguna forma de identificar, ¿cierto? Un verbo regular o un verbo irregular, okay? Por eso les digo que básicamente estudio, okay? Los verbos irregulares, ¿cierto? Tienen una forma distinta en pasado simple. Aquí nos olvidamos de la terminación con ed, ¿cierto? O de reemplazar la y, cosas por el estilo, okay? Tenemos, por ejemplo, she won many awards for her work, ¿cierto? Ella ganó muchos premios por su trabajo, ¿ok? En este caso tenemos el verbo won, que está en pasado, ¿cierto? Y su forma en infinitivo, su forma en presente sería win, ¿ok? De ganar. Si nos damos cuenta, en este caso cambió solamente una letra, ¿cierto? Y cambió esa vocal, de la I a la O, y pasó a ser un verbo en pasado simple. El hecho de que cambie solo una letra, ¿cierto? Ya pasa a ser de inmediato un verbo irregular, ¿ok? Por otro lado, decimos que she taught at several universities, ¿cierto? Que ella enseñó en muchas universidades. Y en este caso, ¿cierto? Este verbo taught, que es enseñó, ¿cierto? Tenemos que en presente o en infinitivo, ¿cierto? Es teach, right? Si se dan cuenta, no se parecen en mucho, ¿cierto? Ninguno de los dos verbos, ¿ok? Por eso es básicamente, ¿cierto? Un tema de estudio, no, nada más que eso, ¿ok? Por ende, ahí tenemos, por ejemplo, dos verbos irregulares, ¿cierto? Que son verbos que son muy utilizados, right? Para que los puedan ver.
¿Ok? Por ende, si recordamos un poquito, ¿cierto? Recordemos que el tema de los verbos, ¿cierto? En pasado, ¿ok? De forma regular, los verbos irregulares, o sea, disculpen, los verbos regulares, ¿cierto? Son los que podemos agregarle una ed al final, ¿cierto? O si terminan en consonante griega, podemos eliminarle griega y añadir una i latina, ed, ¿cierto? Si el verbo termina con e y es un verbo regular, simplemente agregamos la d al final, ¿ok? Por otro lado, tenemos los verbos irregulares, los cuales puede cambiar una letra, ¿cierto? O puede cambiar la palabra por completo, ¿ok? Y también, ¿cierto? Teníamos lo que era el auxiliar did not, por ejemplo, que es en la negación, ¿ok? Que en ese caso, si está el did, si utilizamos el did de la oración, el verbo tiene que quedar en infinitivo, ¿ok? Recordemos que el did, ¿cierto? Lo utilizamos en pregunta y en negación, ¿ok? Por ende, dice acá, por ejemplo, dice, be careful, don't use did or didn't with the past tense form of the verb, ¿ok? Por ejemplo, dice, she didn't plant trees in the US, ¿ok? No podemos, lo que dice arriba es que no podemos utilizar, ¿cierto? El did, ¿ok? O el did not, right? Con el verbo en pasado. Como les decía, ¿cierto? Tiene que estar siempre en infinitivo, ¿ok? O sea, en presente. Por ende sería, she didn't plant trees in the US, right? ¿Por qué utilizo el verbo en infinitivo acá, ¿cierto? Porque el did o el didn't es lo que me está dando, ¿cierto? El pasado en la oración, ¿vale? And we also have, ¿cierto? Claramente en afirmación, ¿cierto? Tenemos she planted trees in Kenya, right? Tenemos que no tenemos el auxiliar did, por ende, ¿cierto? Utilizamos el verbo en pasado. Y para los verbos irregulares, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Ya sea verbo regular o irregular, ¿cierto? En presencia del did, ¿ok? O del did not, siempre el verbo va a ir en infinitivo, ¿ok? Tenemos acá, ¿cierto? She didn't went to England in 1966, ¿cierto? El presente o la forma infinitiva del verbo went es go, por ende, debiese decir she didn't go to England in 1966, ¿ok? She didn't go. Por ende, ya sea un verbo, como les dije recién, regular o irregular, si está en presencia del did, tiene que sí o sí ir en infinitivo, right? Por otro lado, ¿cierto? En la afirmación tenemos she went to Africa in 1966, ¿cierto? Decimos que ella fue a África, ¿cierto? En 1966. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Okay, so let's continue. Okay, para poder, ¿cierto? Decir, o para poder, ¿cierto? Hacer yes or no questions, ¿cierto? Preguntas con respuesta sí o no, okay. Dice en pasado siempre utilizamos el did más el sujeto más la forma infinitiva del verbo, okay. Claramente al final aparecen other words, ¿cierto? Que es el complemento. Por ende tenemos una especie de estructura acá, right? La cual nos dice lo siguiente. Básicamente el orden, ¿cierto? Did, sujeto, verbo infinitivo, otras palabras, ¿cierto? Que es el complemento. Y decimos, did she finish college? ¿Cierto? Terminó ella el colegio, ¿cierto? O también podemos decir, did her parents help her? ¿La ayudaron sus padres? ¿Ok? Como les decía, ¿cierto? Si necesitamos un poquito de estructura, ¿ok? Podemos utilizar lo que es el did en un principio, ¿cierto? O lo tenemos en este orden, básicamente. Did más sujeto, más el verbo en infinitivo, ¿cierto? Más otras palabras, ¿ok? O el complemento. Recordemos que en la afirmación, ¿cierto? Tenemos solamente lo que es sujeto, verbo en pasado, complemento, ¿ok? Yes? So, take a look at this, okay? We also have short answers, ¿cierto? También tenemos, obviamente, ¿cierto? Respuestas cortas, en la cual podemos decir, you can use did or didn't in the short answer in the past simple tense, okay? Podemos utilizar el did o el didn't, dependiendo de si la respuesta corta es con yes o es no, okay? Básicamente es eso. Tenemos entonces que decimos, did she live in Kenya? ¿Cierto? ¿Vivió ella en Kenia? Right? Y podemos decir, yes, she did, ¿cierto? Sí, vivió, okay? Básicamente esto es lo que nos está respondiendo. Como también decimos, ¿cierto? Que did she travel to Africa? También podemos decir, ¿cierto? No, she didn't. ¿Ok? No, she didn't o no, she did not. ¿Ok? Es más utilizado así la abreviación del did.
So, take a look at this. Okay, miren, echemos un vistazo a esto, ¿vale? Aquí necesito igual que me ayuden un poquito. Okay, this is fill in the blanks with the affirmative and negative form of past simple, right? Completemos, ¿cierto? Los espacios en blanco con la forma afirmativa y negativa, ¿cierto? Del pasado simple, ¿ok? Tenemos en este caso, ¿cierto? Los verbos acá al costado, ¿ok? Igual las voy a ayudar porque básicamente sé que igual no saben, ¿cierto? Todos los verbos en pasado, ¿cierto? O su forma en pasado. Aquí lo vamos a ir viendo, ¿vale? Dice la número 1 con el verbo sing, ¿ok? Dice, The Beatles, the song Yesterday. Y eso es una afirmación, ¿ok? Por ende, ¿cómo nos quedaría? Did um, mm, Vamos a poner solamente el verbo sing en pasado acá. Es did sang. Ok, very good, sang, the song yesterday, ¿cierto? Very good. Y ahora quizás las negaciones son más sencillas, porque podemos decir que they, Billie Jean, y eso es negación. ¿Cómo quedaría la negación con sing? Chicas, recordemos que tenemos que utilizar el did not para hacer una negación y el verbo queda en infinitivo. Por ende sería they didn't sing Billie Jean, right? Pasa eso en todas las negaciones. Recordemos que va el did not, ¿cierto? Y el verbo se mantiene en infinitivo, que son los verbos que están acá, ¿ok? Vamos con la número 2, con el verbo write. Tenemos que dice, Gabriel García Márquez, ¿cierto? 100 years of solitude, right? Eso es una afirmación. Por ende, solamente tenemos que poner el verbo write en pasado. Se cambia la I por la U. Wrote. Very good. ¿Cómo se pronuncia? Wrote, ¿cierto? Sí, wrote, right? Wrote, very good. Y la negación, ¿cómo sería? He Didn't write. Very good. He didn't write. Súper, excelente. Tenemos, ¿cierto? La número 3, ¿ok? Que tenemos que es un verbo regular, ¿cierto? Que dice paint Da Vinci de Mona Lisa. Afirmación. Si es un verbo regular, ¿cómo quedaría? painted? Ok, very good. Yes, Da Vinci painted de Mona Lisa, ¿cierto? Y la negación, ¿cómo sería? Did not paint? Very good. He didn't paint the walls in the classroom. Right? Super. Very good. En la número 4, ¿cierto? Tenemos direct, que dice Steven Spielberg, Jurassic Park. Se le agrega el ed. Okay, yes, very good, director. Right? Yes, very good. Tenemos entonces, ¿cierto? La segunda, que es la negación, ¿cómo que os quedaría? Didn't direct. Very good, didn't direct, right? Very good, super. Very, very nice. Tenemos entonces, ¿cierto? La que nos sigue, que es invent, ¿cierto? Que dice Alexander Graham Bell, afirmación. Nuevamente, ¿cierto? Estamos hablando de un verbo regular. ¿Cómo nos quedaría? Invented. Very good. Right, very good. ¿Y en negación cómo nos quedaría? Didn't invent. Very good. Didn't invent, right? Super. Tenemos en la letra 6, miren, aparece el be. Por ende, ¿qué utilizamos acá? ¿Se aparece el be? Dice Michael Jackson, a famous singer. Did? No. Is.
No, pero en pasado, el verbo to be, pero en Past. pasado. Michael Jackson was. Ok. Yes. Tenemos el be, y estamos hablando del be en pasado, del verbo to be en pasado, lo vimos la semana pasada. Ok. La parte de abajo, la negación, ¿cierto? Nos dice he an actor, en negación. ¿Cómo utilizamos la negación del was? Wasn't. He wasn't an actor, very good, ¿cierto? Muy bien. Finally, ¿cierto? Finalmente tenemos la número 7, que es play, ¿cierto? Donde dice Alexis Sánchez. Es un verbo regular. Played. Very good. Alexis Sánchez, ¿cierto? Played in Barcelona, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Dice he, en negación, Didn't play. didn't play. Very good. Super. Very, very nice. Okay. Excellent. Very good. So, very good, ladies. Bastante bien. Chicas, eso está, eso me refiero a la guía, ¿cierto? Está en el PowerPoint, disculpen. El PowerPoint ya está, ¿cierto? En su ambiente de aprendizaje, ¿ok? Bueno, esto creo que ya también se lo subí, ¿cierto? La explicación del past simple, ¿ok? Que básicamente es un apunte, ¿cierto? Donde dice que los verbos regulares, ¿cierto? Comúnmente terminan en ed, ¿cierto? Dos ejemplos hay. Y los verbos irregulares, ¿cierto? Que dice que ellos pueden cambiar una palabra o una letra, disculpen, ¿cierto? O la palabra por completo, ¿ok? ¿Yes? Que se ve claramente representado acá, ¿ok? Si no me equivoco, give me one second, ¿ok? No. Wait a second. Okay, let me. No. Okay, take a look. Mira, tenemos entonces, ¿cierto? Que with be, ¿cierto? Con el verb to be, ¿ok? Y en este caso, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, a poner acá, ¿cierto? Lo que es el past simple, right? Con did, por ejemplo, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Entonces los verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Vamos a mover todo un poquito más abajo para que nos queden dos hojas, ¿cierto? Un poquito más ordenado. Tenemos entonces, ¿cierto? Que podríamos decir que tenemos una estructura cierta afirmativa, ¿ok? La cual está compuesta, como les había comentado yo, ¿cierto? La que está compuesta, ¿cierto? Por subject, ¿cierto? Sujeto, right? Subject plus verb past, ¿ok? Verbo pasado, ¿cierto? Plus complement, right? Más el complemento. Por ende, podríamos tener, ¿cierto? She ate bananas yesterday, por ejemplo, ¿ok? Ok, vamos a cambiar un poquito esta en realidad. She played volleyball, right? Or baseball. Para darle un poquito más de contexto gringo. Ok, she played baseball, right? Yesterday, right? She played. Okay. Ahora, ¿cierto? En una estructura, ¿cierto? Ya más claramente negativa, ¿cierto? Vamos a ver lo siguiente, ¿ok? En lo cual tenemos this one. Tenemos, ¿cierto? Que un subject, ¿cierto? Plus did, ¿ok? Plus not, right? Claramente tiene que ir el not para la negación, ¿cierto? Plus verb infinitive, ¿ok? Plus complement, ¿ok? Usamos la misma oración, ¿cierto? She didn't, ¿cierto? Play, nuevamente, baseball yesterday, right? She didn't play baseball yesterday. Y en una estructura, ¿cierto? Ya
interrogativa, ¿ok? Interrogativa. Podemos decir, ¿cierto? Recordemos que siempre podríamos empezar con una pregunta con WH, ¿ok? Eso es claramente opcional, por eso está en paréntesis, ¿vale? Voy a poner en rojo igual por si acaso para que no haya ningún tipo de confusión, ¿ok? Y luego, ¿cierto? Seguimos con lo que es el did, ¿ok? Plus subject, ¿cierto? Plus verb infinitive, right? Plus complement, ¿cierto? El complemento lo vamos a poner también en paréntesis porque el complemento no siempre es necesario, ¿ok? Más, ¿cierto? El signo de interrogación. Por ende, podríamos tener una pregunta, ¿cierto? Simplemente con did, sin WH en este caso, ¿cierto? Podemos decir, did she play, right? Baseball yesterday? Right? Did she play baseball yesterday? Right? Tenemos entonces, ¿cierto? Que básicamente este tipo de estructuras, ¿ok? Para poder, ¿cierto? Hacer lo que es el pasado, ¿cierto? Con el did también, ¿ok? Donde ya aquí nos entra un poquito más de contenido en relación a los mismos verbos regulares e irregulares, ¿ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No. No? Okay, very good. I'm going to stop recording, okay? Wait a second.